Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy hablaré de la unidad número 4 correspondiente a metabolismo vegetal, metabolitos primarios y secundarios. Ahora, metabolismo vegetal, ¿qué conocemos como metabolismo vegetal? Podemos decir que el metabolismo vegetal es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en una planta y que tienen como producto final moléculas conocidas como metabolitos. Digamos que el tipo de reacciones que se dan aquí son parecidas o son de la misma naturaleza a las que se dan en el metabolismo fisiológico humano, ¿ya? Que vimos en el semestre pasado en farmacología. La mayor parte de estas moléculas tienen compuestos tienen carbono, están compuestos por carbono y nitrógeno. Y digamos que se forman moléculas. Estas moléculas son necesarias para el funcionamiento de la planta. Sin estas moléculas, la planta sencillamente no podría existir. Estas moléculas las conocemos como metabolitos primarios. Ahora, ¿qué moléculas podemos identificar o podemos llamar metabolitos primarios? Bueno, son muy conocidas por todos, son los carbohidratos, lípidos, aminoácidos y proteínas. ¿Okay? Para los carbohidratos. Eh, Básicamente, los carbohidratos que se forman en las plantas a partir de la fotosíntesis son lo que vemos aquí a continuación, ¿ya? Como la glucosa, la manosa, la fructosa, la chalcosa. Acá abajito podemos ver, estos no son carbohidratos sino aminoácidos, la prolina, el ácido pipecólico. De los lípidos podemos encontrar el ácido palmitoleico, el ácido oleico, el ácido linoleico y el ácido linolénico, ¿ya? Son los principales lípidos que se generan en la biosíntesis, en el proceso fotosintético de la planta. Aminoácidos que más característicos: está la alanina, la arginina, el ácido aspartico, la cisteína, la glutamina, está la asparagina, la valina y el glutámico, ácido glutámico. Ok. Ahora hablemos un poco de cómo se generan estos metabolitos primarios y digamos su relación con los metabolitos secundarios. Como ya sabemos, en la planta se da el proceso fotosintético en la cual la planta toma N moléculas de dióxido de carbono y N moléculas de agua, y mediante la luz se produce la fotosíntesis. ¿Okay? Igualmente aquí hay un equilibrio porque las sustancias que se generan, en este caso metabolitos primarios, el principal que se genera es la glucosa, eh, por medio de otro proceso que es la respiración, se generan los otros metabolitos secundarios, perdón, primarios. Ok, entonces como ya conocemos, los metabolitos primarios están conformados por glúcidos, lípidos y proteínas. Igualmente, como lo había comentado, pues estos son vitales para el funcionamiento de la planta. Son de menos interés farmacológico. En realidad, pues su utilidad desde el punto de vista farmacéutico es poca. Sin embargo, sí tienen un interés alto en la industria alimentaria, ¿ya? En lo que conocemos como nutracéuticos o suplementos dietarios. Se utiliza mucho en la parte alimenticia. Okay. A partir de estos metabolitos primarios, por otras reacciones químicas que se dan en la biosíntesis o en el metabolismo, se generan los metabolitos secundarios. Estos son, digamos, conocidos como principios activos. En realidad, pues, esa es su utilidad. Y pues como no son tan funcionales en la planta, o digamos sí tienen funciones, pero son funciones secundarias que no son vitales para la planta.
de un alto interés farmacológico estos metabolitos. Ahora, de los metabolitos primarios, estos son uno de los usos que se le dan a nivel convencional, por ejemplo. De los monosacáridos, la glucosa y la fructosa se utilizan mucho en la parte de alimentos, ¿ya? En la rehidratación. La glucosa se utiliza mucho en los sueros orales. La fructosa se utiliza en la dieta de algunos diabéticos, pues se utiliza como edulcorante natural. Polisacáridos se utilizan como lubricantes en algunos colirios, digamos, en la preparación de colirios, ¿ya? Y ciertos amidones se utilizan como excipientes farmacéuticos, ¿ya? Básicamente en la producción de tabletas. De los lípidos, básicamente el ácido linolénico o aceite linolénico, o el aceite que es uno de los principales constituyentes de aceite, que es el ácido linolénico, digamos que se utiliza mucho para enfermedades degenerativas, ¿ya? Relacionadas con el metabolismo del ácido araquidónico. Y digamos en las de las proteínas se utilizan mucho como antiinflamatorios. En algunas enzimas se producen a partir de ciertas proteínas de estos grupos de metabolitos primarios con actividad antiinflamatoria. Pero como les digo, pues en realidad estos usos farmacéuticos farmacológicos son muy pocos. Ahora, una de las características de los metabolitos secundarios. Primero, se sintetizan en pequeñas cantidades y no de forma generalizada. O sea, en realidad su producción no es tan uniforme como se cree, ¿ya? Y en realidad pues esta diferencia se da por básicamente características inherentes a la planta. Por ejemplo, el género. O sea, no en todas las plantas se dan los mismos metabolitos secundarios, la familia, y incluso en la misma especie. Muchas veces las mismas plantas del mismo género, pero diferentes especies, no dan la misma cantidad de metabolitos secundarios y tampoco dan los mismos metabolitos secundarios. Ok, como ya había dicho anteriormente, pues hasta el momento no tienen una función directa en el proceso fotosintético de la planta, ni respiratorio, ni asimilación de nutrientes, ni transporte. O sea, por lo tanto se dice que no son vitales para funcionamiento de la planta. Sin embargo, pues se han detectado algunas funciones secundarias en la planta. Estos metabolitos se forman a partir de metabolitos primarios. Pues ahorita vamos a ver en otra presentación cómo se forman los metabolitos secundarios a partir de reacciones químicas que se dan al interior de la planta o para la formación de metabolitos secundarios. Ok, entonces vamos a explicar un poco de cómo se dan las reacciones químicas en la producción de metabolitos primarios y metabolitos secundarios. Inicialmente, pues como ya les dije, el agua y el dióxido de carbono más la luz solar, digamos, da lo que es el proceso de fotosíntesis, el cual se generan ciertos metabolitos o ciertas sustancias como la glucosa o carbohidratos. Y esta glucosa en sí, en su rita biosintética, genera otros carbohidratos, digamos unos disacáridos y polisacáridos. ¿Ya? Esto es lo que digamos que es lo que conocemos como metabolitos primarios. O sea, en este proceso fotosintético es donde se producen básicamente los metabolitos primarios. Entonces, a partir de esto se dan procesos o digamos reacciones como el de glucólisis, ¿ya? En el cual pues lo que se hace es la degradación de la glucosa en otras sustancias químicas. Igualmente se generan otros grupos constructores o otras sustancias químicas las cuales van a generar los metabolitos secundarios como el ácido chiquímico, el ácido mevalónico, ¿okay? El acetato, etcétera. Okay, los carbohidratos también, monosacáridos, perdón, disacáridos y polisacáridos, pues también entran en esta parte de glucólisis. Okay, entonces,
A partir de estos grupos constructores, por ejemplo el ácido químico, se generan otras sustancias como los compuestos aromáticos, básicamente. Los fenilpropanoides son los ácidos fenólicos. ¿Ya? Los fenilpropanoides hacen parte de los fenoles simples. También se forman otras sustancias como flavonoides. De los ácidos fenólicos podemos destacar lo que son los derivados del ácido cinámico y del ácido benzoico. Posteriormente de estos grupos constructores o otras sustancias se se pueden generar sustancias, en este caso metabolitos primarios, como los aminoácidos. Esto, digamos, en este proceso se hacen todo lo que son síntesis de enzimas para la regulación de otros procesos biosintéticos. Básicamente, cuando los aminoácidos, lo que se produce en realidad, desde el punto de vista de los aminoácidos, son los alcaloides. Los alcaloides son las principales sustancias que se generan a partir de los aminoácidos. Pues acá la flecha está un poquito rodada, pero en realidad los metabolitos secundarios que se generan a partir de los aminoácidos son los alcaloides. Posteriormente, después de los aminoácidos generados en la misma ruta biosintética, se generan los ácidos nucleicos de la planta, ¿ya? Que digamos que su función básicamente es de reproducción. Pero sin embargo, estos ácidos nucleicos también son generadores de metabolitos secundarios. Igualmente también hay ciertos tipos de alcaloides que son generados a partir del ácido nucleico y además debido a su biosíntesis se clasifican como nucleicos. También podemos decir de que a partir de la glucosa se pueden generar estos grupos constructores que les dije, ¿ya? Ácido chiquímico, ácido metabólico y acético-A por medio de la glucólisis. O sea, esta ruta también puede pasar por acá. Entonces, la glucólisis, entre las sustancias que se generan glucólisis está el acético-A, ¿ya? El cual interactúa o digamos es el precursor de los ácidos lipídicos o ácidos grasos básicamente. Esta ciclo también entra en el metabolismo de la planta como lo que son el ciclo de los ácidos cítricos o el ciclo de Krebs, el cual genera sustancias las cuales van a interactuar para formación de aminoácidos, ¿ya? A su vez esto también entra en esta ruta. O sea que los flavonoides alcaloides también pueden ser generados a partir de esta ruta. Entonces, de los compuestos o metabolitos secundarios que se generan a partir del acético-A, podemos también destacar todo lo que son los terpenoides y esteroides. Entonces, según el tipo de metabolito, digamos que se pueden generar, dependiendo del tipo de metabolito primario, se pueden generar algunos secundarios con algunas sustancias intermedias, digamos que se dan durante ese proceso de formación de metabolito secundario. Por ejemplo, entre los metabolitos primarios que están los carbohidratos. Entonces, de los carbohidratos básicamente aquí vamos a hablar de los polisacáridos. Entonces, de los polisacáridos en su proceso intermedio de biosíntesis se producen algunos monosacáridos, ya tales como la glucosa y la fructosa. Entonces, de los metabolitos secundarios que se pueden generar a partir de aquí están algunos glucósidos o glicósidos o también conocidos como heterósidos, ¿ya? Que son sustancias básicamente que están compuestos por una genina y un azúcar, ¿ya? O genina o glicona también se conoce como glicona. Esta glicona o esta genina puede ser cualquier sustancia, puede ser un aminoácido, puede ser un ácido, puede ser una base, es un sinnúmero de sustancias que pueden ser.
¿Ok? Entonces un glucósido básicamente es un aminoácido, es una glicona unido a un azúcar. Bueno, algunos azúcares modificados que digamos que son sustancias de origen sacarida, pero básicamente no entrarían entre el grupo de metabolitos primarios. Y ácidos urónicos también se generan. La heparina también es un metabolito secundario a partir de los carbohidratos. Pues otros son las proteínas. Otro metabolitos primarios son las proteínas, y entre sus intermedios están los aminoácidos. Como ya sabemos, pues una cadena de aminoácidos son los que conforman las proteínas, básicamente. Entonces estos entran básicamente en la producción de alcaloides, taninos, fenilpropanos y cumarinas. ¿Ya? Estos básicamente son metabolitos originarios de la ruta del ácido chiquímico. Otros que son los lípidos. Entonces los intermediarios allí serían los ácidos grasos, ¿ya? O gliceroles, básicamente. Entonces, de los metabolitos secundarios que se pueden generar acá de los lípidos están los terpenos, los esteroles, ahí entran los esteroides hacen parte de esteroles, y los triterpenos. ¿Ya? Estos terpenos son sustancias que se forman a partir de moléculas más sencillas conocidas como isoprenos, que veremos más adelante en otro encuentro. Y están los ácidos nucleicos, ¿ya? Donde sus intermedios son las bases nitrogenadas, básicamente. Entonces, aquí los metabolitos secundarios son los tetrapirroles, que son estructuras químicas bastante complejas, y alcaloides imperfectos, que es lo que les decía, pues que son alcaloides de naturaleza nucleica. ¿Okay? Bueno, dentro del tipo de reacciones que se pueden dar durante la producción de metabolitos secundarios o en la ruta biosintética, eh, básicamente son reacciones, pueden ser reacciones de primer orden, perdón, de fase 1, como reducción, oxidación, reducción, hidrólisis. Entonces, para este tipo de reacciones eh, se utilizan o intervienen ciertas sustancias catalíticas o enzimas. En este caso serían enzimas, ya que son catalizadores, que lo que hacen es que aumentan o reducen la velocidad de una reacción, ¿okay? O incentivan o inhiben una reacción química. Entonces, tenemos 6 clases acá. Tenemos las oxidorreductasas, que básicamente lo que hacen es cambio de estado de oxidación, pérdida o ganancia de electrones. Un ejemplo clásico son los alcoholes, que producen aldehídos o cetonas, dependiendo si son eh, carbonos primarios o alcoholes secundarios o terciarios, o sea, alcoholes secundarios. Están las transferasas, que básicamente lo que hace es que transfiere un grupo químico entre dos sustancias químicas. Están las hidrolasas, que básicamente lo que rompen enlaces o para formar ésteres o péptidos. Aquí lo que hacen es que rompen enlaces en ésteres o péptidos, más bien, ¿ya? Rompen los ésteres básicamente para formar un ácido y una base. Están las liasas, que básicamente son rupturas de enlaces químicos entre dos moléculas, entre dos elementos, puede ser, o dos grupos químicos, puede ser. Y están las isomerasas y están las ligasas, ¿ya? Bueno, vamos a ver un esquema general de la ruta biosintética, un poco más explicado, de los metabolitos secundarios. Ok, esto es un panorama general de cómo se dan las reacciones, o cómo se presenta la ruta biosintética de metabolitos secundarios. Esto lo hemos visto ya con anterioridad, pues, en otras diapositivas. Vemos el dióxido de carbono y el agua. Se da la fotosíntesis para producir carbohidratos. Estos carbohidratos pueden básicamente entrar al ciclo de las pentosas, ¿ya?
o de la fosfato, de la eritrosa 4-fosfato, o básicamente entran a un proceso de glucólisis, ¿ya? Formando el ácido fosfenolpirúvico. Digamos, vamos por esta ruta. Entonces, en esta ruta es donde se forma el ácido fosfenolpirúvico. Este a su vez sigue reaccionando y se puede formar lo que es el ácido pirúvico, ¿ya? Y a su vez, por otra ruta, forma lo que es el ácido chiquímico. ¿Okay? El ácido chiquímico se forma por medio de en este ciclo de las pentosas a partir de la eritrosa 4-fosfato. ¿Okay? Entonces, a partir del ácido pirúvico se forma el acetil-CoA, que puede entrar en el ciclo de Krebs para la producción de aminoácidos, o básicamente se une al malonil-CoA o forma el malonil-CoA básicamente para la formación de poliacetatos, básicamente, que son ya unos metabolitos secundarios. Los poliacetatos son metabolitos secundarios. Aquí en la formación de estos aminoácidos se pueden formar alcaloides directamente, ¿okay? O sencillamente también se produce el ácido cinámico, que es precursor de taninos, cumarinas y linanos, ¿okay? Como podemos ver, esa es la misma ruta que pueden generarse a partir del ácido chiquímico, ¿okay? Una vez se forma el ácido chiquímico, también se producen estos mismos aminoácidos, con lo cual dan alcaloides y también son precursores, sea el ácido cinámico. ¿Okay? Entonces, de partir de este ácido cinámico, también podemos, o podemos ver de que se producen otras sustancias como los poliacetatos, ¿ya? Los mismos poliacetatos y flavonoides, antraquinonas y tetraciclinas. ¿Okay? De estos poliacetatos o del ácido cinámico también se pueden formar ácidos grasos. ¿Okay? Entonces aquí lo que podemos ver de que los metabolitos secundarios no están amarrados a una sola ruta digamos, de biosíntesis. Su biosíntesis puede ser generada por 2 o 3 rutas, básicamente. Por ejemplo, los taninos se puede generar a partir de la ruta del acetil-CoA o a partir del ácido químico. ¿Okay? Igualmente los alcaloides. Los alcaloides también pueden ser formados a partir de la ruta del ácido químico o pueden ser formados a partir de la ruta del acetil-CoA. ¿Okay? Entonces, siguiendo en esta ruta del acetil-CoA, se produce lo que es el ácido mevalónico. ¿Okay? Este ácido mevalónico puede formar otra sustancia como el isopentilpirofosfato, básicamente, y produce lo que conocemos como terpenoides, carotenoides o alcaloides esteroidales o esteroides, básicamente. Entonces, de forma general, pues los metabolitos secundarios se pueden generar básicamente de varias rutas biosintéticas, ¿ya? Aunque hay unas que digamos que son más predominantes que otras, por ejemplo, lo que son la formación de taninos y cumarina y lignanos, básicamente se producen a partir del ácido químico, ¿okay? Como ruta metabólica principal. Y los alcaloides, su principal ruta metabólica es básicamente también el ácido químico. ¿Okay? Básicamente acá de este acetil-CoA digamos una ruta secundaria porque inicialmente el ácido debe entrar a un ciclo que sea el ciclo de Krebs para poder producir aminoácidos. Bueno, acá digamos es parecido, es la misma diapositiva anterior, pero aquí ya podemos ver las estructuras químicas de ciertas sustancias, ¿ya? Básicamente, por ejemplo, podemos mirar aquí la formación del ácido químico, ¿ya? A partir de la eritrosa 4-fosfato. ¿Okay?
También podemos ver que a partir de este ácido chiquímico se producen los fenilpropanos, ¿okay? O sencillamente también se produce el ácido antanílico que es precursor o digamos el intermediario en la producción de aminoácidos como el triptófano, ¿ya? O también se puede dar directamente producción de la fenilalanina y de la tirosina, que son otros dos tipos de aminoácidos, para la formación de alcaloides, básicamente. ¿Okay? Esta es la otra ruta de la formación de alcaloides, como la que les comentaba, que es a partir del acetil-CoA. El acetil-CoA se forma a partir de la ruta de la glucólisis. Hay un intermediario que es el fosfoenol piruvato, ¿ya? Se forma el acetil-CoA. Este acetil-CoA básicamente entra lo que dije al ciclo de ácido cítrico o ciclo de Krebs, el cual entre las sustancias que se generan está el oxalacetato, ¿ya? Que este oxalacetato básicamente puede producir ornitina y lisina, que también da un tipo de alcaloide, o básicamente ácido aspartico, que es otro aminoácido, ¿okay? Y forma otro tipo de alcaloide. Ahora, de los alcaloides son un grupo de compuestos químicos, los cuales se diferencian entre sí dependiendo de la aminoácido en que se formen. ¿Okay? Eso, digamos, su principal característica. Bueno, a partir de este ácido, básicamente, bueno, también hay otro aminoácido que es el ácido glutámico, me he olvidado comentarles acá, que también se produce a partir del ciclo de Krebs. Ok, entonces de la otra ruta metabólica, entonces podemos ver la producción básicamente de ácidos grasos y lípidos, ¿okay? O de policétido o acetogeninas a partir del acetil-CoA, ¿no? Y a partir de este acetil-CoA se puede producir lo que es el ácido mevalónico, ¿okay? Que es el que le va a servir como precursor en la producción de terpenos, esteroides y carotenoides. ¿Okay? Más adelante vamos a hablar de lo que son carotenoides y terpenos. Ok, ahora de una forma general, aquí podemos ver resumidos los tipos de alcaloides, perdón, de metabolitos secundarios que se generan a partir de las diferentes rutas metabólicas, ¿okay? O de los principales precursores. Entonces, por ejemplo, del ácido químico que se producen los ciclamatos, podemos decir de que se forman todos los fenoles simples, ácidos fenólicos, cumarinas, lignanos y taninos gálicos, básicamente, o hidrolizables. Entonces, estos son grupos, digamos, de sustancias que se generan a partir de este precursor. Okay. Están también los poliacetatos. Okay. Estos poliacetatos, los principales sustancias que se generan son las quinonas y las antraquinonas. Okay. Y entre estos entre estas dos precursores o estas dos rutas se forman lo que son los flavonoides, los antocianos y los taninos condensados. ¿Okay? Estos son conocidos como compuestos aromáticos o fenoles, básicamente. ¿Okay? De las otras rutas, que es el ácido mevalónico, entonces vamos a ver que se producen básicamente lo que son los terpenos y esteroides. ¿Okay? Y de los aminoácidos básicamente siempre se van a formar alcaloides. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video sobre los derivados del ácido químico y del acetato. Gracias.